Bueno, una vez más, bienvenidos todos a esta lección nueva donde nos enriquecemos todos juntos de la mano de Dios con su palabra. Y hoy vamos a seguir estudiando, repasando los cuatro conceptos que vamos nosotros a enseñar a nuestro grupo que estamos creando como parte de nuestro proyecto final. Por supuesto, bienvenidos todos y como las cosas de Dios sabemos que no se pueden ver simplemente como un ejercicio intelectual, sino que todas las cosas de Dios tienen que verse y tienen que tratarse con la presencia del Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento apropiado de lo que Él quiere decir. Comenzamos siempre con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. En la lección pasada vimos cómo nosotros, por nuestros pecados, éramos merecedores de tu justa ira, de tu justo castigo. Vimos también, Señor, que éramos incapaces de hacer nada por nosotros mismos. Realmente nos pesa haberte ofendido a ti y también a nuestro prójimo. Pero te damos gracias, sobre todo, Señor, por encargarte de este problema y que nos vas a mostrar hoy. Gracias por tu amor inmerecido que mostraste tan claramente por nosotros en la cruz con tu Hijo Jesucristo. Guíanos, danos una doble porción de tu Espíritu Santo para aprender, para poder brillar y que otros te conozcan a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy Amén. bien. Entonces le damos el pase al por Mateo. Muchas gracias, profesor Luis. De nuevo, un gusto poder estar aquí con ustedes. Esta noche van a estudiar la historia del recaudador de impuestos, ¿cierto? Y el fariseo en el templo. Así es. Ah, muy Estamos en la bien. lección número 10. Viniste en la lección exacta. Ah, listo. Esta es una historia favorita mía porque enseña claramente el evangelio, ¿cierto? Que este Ujú. recaudador de impuestos, este publicano volvió a casa justificado solamente por la gracia de Dios. Y muy pronto ustedes van a tener la dicha de compartir este mismo mensaje con otras personas como parte del proyecto final. Entonces, voy a dejar que Luis les hable más sobre este texto y que ustedes juntos hablen más sobre el concepto de la gracia. Quiero aprovechar un poquito de tiempo solo para hablar sobre el proyecto final. Seguro ustedes han hablado sobre el proyecto final, pero quiero como simplemente reiterar un poco sobre el proceso y también confirmar que estemos en un buen camino con respecto a este proceso que llamamos el acuerdo doctrinal. Entonces, para el proyecto final, como ustedes saben, van a juntar un grupito y enseñar a este grupo un curso breve, los cuatro conceptos clave. Y actualmente ustedes están viendo este curso. Ustedes vieron juntos la primera lección, pues el lunes, el pecado. Hoy van a ver el segundo concepto, la gracia. Y para la próxima semana, los otros dos conceptos. Tienen todo lo que van a necesitar ahí en el sitio web de Academia Cristo. Ahí puede descargar los videos, porque el video que ustedes están viendo ahora como tarea es el mismo video que van a usar para su clase con su grupo. Ahí también en el sitio web se puede encontrar y descargar las hojas del estudiante que puede usar. Depende de su gusto, de su estilo, de los recursos a su disposición. Es posible dar la clase sin imprimir y usar las hojas del estudiante, pero si tiene chance, puede ser una buena herramienta para los integrantes a su grupo. Y ahí también en el sitio web tienen la guía del profesor para poder dirigir la clase. Voy a estar junto con el pastor Luis en contacto con ustedes mientras están haciendo este proyecto final. ¿Por qué? Para poder avanzar a nivel sembrador, este nivel de estudio que viene después de este nivel actual de discipulado, pedimos que todos los estudiantes hayan hecho este proyecto final, de haber juntado un grupo y de haber compartido los cuatro conceptos clave, pecado, gracia, fe y obras con este grupo. ¿Cuáles son sus preguntas? O tal vez algunos de ustedes ya tienen planes, seguro han hablado en este curso al respecto. ¿Cómo vamos?
¿Quedan dudas, preguntas sobre el proyecto final para este curso? Y de hecho, la razón por la que estoy aquí es porque muy pronto voy a estar molestando a todos ustedes ahí por interno, por WhatsApp. Entonces, simplemente para advertirles y para que me conozcan un poco antes de recibir unos mensajes sobre el proyecto. Pero, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre este proyecto final? Miriam, este es un buen momento de aclarar la pregunta que tú pusiste en el chat. Si quieres, hazla nuevamente para que Mateo sepa cuál es tu duda y cómo la vamos a responder. Ay, gracias, pastor. Yo pensé que no lo había visto. Claro que la Bueno, vi. sí. Bueno, mira, yo tengo una duda, ¿verdad? Si las clases, las enseñanzas se van a grabar y si se enviarán como proyecto final, como siempre se ha hecho en los otros cursos. Y otra pregunta es de qué forma se entregará el proyecto. Ok. Y de acuerdo al tiempo de la enseñanza, si se podría hacer de dos momentos en una sola clase para adelantar el tiempo, o se hace por cada momento, por cada enseñanza de los cuatro conceptos. Si me podía aclarar eso, Pastor Matt. Y Claro. hola, ¿cómo está? Bendiciones. Ah, un gusto, Miriam. Sí, estas son muy buenas preguntas. Vamos a empezar con su segunda pregunta. Eh, Todo depende de su contexto. Por ejemplo, tenemos un estudiante de Academic Cristo quien alquiló un espacio y quien dio los cuatro conceptos clave como un tipo taller a un grupito más grande en un solo día. Entonces, ellos empezaron tipo 9 de la mañana, él dio el primer concepto, tardó como una hora, ellos tomaron un descanso, el segundo concepto, tenían como una comida y en la tarde estudiaron los otros dos conceptos. No hay problema hacerlo así, pero este es un día largo, ¿cierto? Entonces puede ser, la mayoría de los estudiantes enseñan los conceptos como un concepto a la vez, una vez a la semana, como, ok, los sábados en la tarde vamos a reunirnos para el primer concepto y en 8 días vamos a congregarnos de nuevo para el segundo concepto y para la siguiente semana el tercer concepto. Hay unos otros que combinan dos y dos y hay ventajas y desventajas, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser un poco difícil, por ejemplo, pensando en lo que el pastor Luis estuvo diciendo en el principio de la clase, pues el lunes hablaron sobre el pecado y tenían que esperar hasta hoy para hablar sobre la solución al pecado. Entonces puede ser bueno juntar pecado y la gracia si hay tiempo y si los participantes están dispuestos a pasar un buen ratito juntos y entonces combinar la fe y las obras. Pero depende, puede ser que las personas no van a tener tanto tiempo, van a tener que dividir todo en cuatro partes y simplemente al enseñar el concepto del pecado, enfatizar que no se preocupen, en la próxima clase vamos a hablar sobre la solución a este problema del pecado que tenemos. Entonces, hay mucha flexibilidad. Simplemente mantenga a Luis, a profesor Luis y a mi persona informados para que sepamos de su plan, pero hay mucha flexibilidad hasta hacer todo en un día largo o unos días más largos con dos conceptos o dividirlo entre cuatro partes. Eh, no sé si contesté esta segunda pregunta suya. Sí, muchísimas gracias. Está bien respondida. Y en relación Claro. a la primera, ajá, y yo tengo otra preguntita también que tengo una duda. Al momento de las enseñanzas, ¿vamos a tener un supervisor o lo dejamos en manos de Dios? Yo lo anoté por acá, ¿no? Entonces se lo hice al pastor. Y, y como ya ustedes nos han dado el material de apoyo, está muy bueno, lo que hay es que estudiarlo, capacitarnos un poco más Ujú. y bueno, que sea el Espíritu Santo ayudándonos. Entonces, ¿cómo sería allí? ¿Lo dejan a nosotros?
para que nos defendamos o haga supervisión? Esta es la Sí. tercera. No, muy buena pregunta. Voy a tratar de combinar un poco su primera y su tercera pregunta. En este curso estamos trabajando, ¿cómo puedo explicarlo? Como un sistema de confianza. Confiamos en ustedes. Entonces, no es necesario grabar toda su enseñanza porque sabemos que para grabar, si su clase dura 1 hora, Ujú. a veces no hay espacio en el celular para grabar todo eso y puede ser difícil mandar, no sé, WhatsApp a veces solamente permite mandar cierta cantidad de video. Entonces, no es necesario grabar toda su enseñanza. Eso también para que los integrantes a su estudio se sientan más cómodos, como no estamos grabando, para que puedan tener ser cómodos haciendo preguntas, aportando y todo eso. Entonces, no tienen que grabar fotos. Si puede tomar fotos, es bueno para nosotros tener un vistazo a lo que están haciendo. Simplemente nos da ánimo. Con su permiso, a veces compartimos las fotos en el grupo de WhatsApp para que los compañeros aquí puedan ver cómo vamos en equipo con el proyecto, pero no tienen que grabar todo. Lo que sí vamos a pedir es que simplemente nos entreguen como un informe. Tenemos una hoja que dice, cuántas personas participaron, cuál fue la fecha del estudio, en esta fecha, cuál fue el concepto que estudiaron, habían aportes interesantes, preguntas interesantes por los participantes, y este es un documento de 2 páginas, algo sencillo que puede llenar simplemente para informarnos sobre su proyecto. En cuanto a un supervisor, eso también quería abordar ese tema. Todos ustedes van a tener como un misionero, un profesor de Academia Cristo que va a estar en contacto con usted sobre su proyecto. Y para usted, Miriam, será el profesor Lucas Belki. Entonces, él muy pronto, los profesores van a estar en contacto con ustedes y eso depende un poco de la región. Por ejemplo, Wilson, con usted y Silvia, el profesor Nixon va a estar trabajando con usted. Y, por ejemplo, Joel, usted se radica en Venezuela, creo, entonces, por ejemplo, Luisa Costa va a estar trabajando con usted. Eso voy a aclarar con ustedes por interno para confirmar que cada uno de ustedes tenga un consejero, un profesor asignado que puede estar ahí simplemente para contestar preguntas, dudas, pero no vamos a estar ahí presencialmente, por eso ustedes han recibido la capacitación aquí por la parte del profesor Luis y confiamos en ustedes. Sabemos que van a hacer un muy buen trabajo. El Espíritu Santo los va a usar para brindar el mensaje de la salvación a otras personas. Gracias, Pastor Matt. Tenía Will- muchísimas dudas y gracias por... Gracias, Miriam, por tu pregunta. Wilson, tienes la mano levantada hace rato. Espero que no se te haya cansado el brazo. Sí, sí, pastor, buenas noches. Adelante, Wilson. Sí, pastor, buenas noches también, pastor Mateo, buenas noches, gracias. Sí, sobre el plan, ya nosotros todos los jueves acá en Quito con un grupo, como 10 personas, y yo estaba pensando para desarrollar 4 conceptos que se y obras, una de esas, no sé si dale más bien a Nixon para que venga a casa y él esté presente en la reunión que siempre lo hacemos los días después de la noche. Pienso yo, sería bueno pues poner la consideración de estar bien y, Sí, bueno, más que vean es que nos apoyen también en el desarrollo de la clase, sí, ¿no? Porque es importante poner en práctica. Estamos con niños, estamos ya. claro, de la ciudad, un problema que tuvo, un inquietud, pues, todos estamos igual, muy en contacto. Wilson, se te está cortando un poco el audio, pero déjame hacer un resumen de lo que dijiste porque creo que se te entendió prácticamente todo, aunque se cortaba un poco. Tu idea es muy buena, la de que el pastor
Nixon, que está en tu ciudad, pueda estar con ustedes presente durante alguna de las clases para que él te pueda dar su feedback, o sea, te pueda dar su opinión. De hecho, ya va, creo que perdimos a Wilson, de hecho. Sí, Ah, sí. Wilson, sí, sí, lo perdimos. Pero lo que estaba diciendo Wilson era si el consejero de ustedes podía estar presente dentro de las clases. Y por supuesto, en el caso de Wilson, el pastor Nixon y el profesor están ahí mismo. Sí, Entonces, realmente eso es se me algo que él va a discutir por el con... tema de la energía eléctrica. Sí, tranquilo, Wilson, no te preocupes, te entiendo. Entonces, mira, no sé si me escuchaste, Wilson. Háblalo con Nixon, es una excelente idea y estoy seguro de que si él puede hacerlo, va a ser bueno. Lo importante allí, Wilson, es igual. A mí me encantaría estar con todos ustedes en cada una de sus clases, pero a veces, si uno está presente, automáticamente las personas le van a hacer las preguntas a uno en vez de ustedes y es importante que ellos vean que ustedes tienen la capacidad para responderlo y la palabra es el trabajo. Entonces, eso es un poco importante en ese sentido que la dinámica no se transforme, ¿no? Sí, de acuerdo con Luis, muchas gracias. Buena pregunta, Wilson. Y sí, estamos aquí. Los de Quito están soportando unos apagones fuertes y eso afecta la Sí, conexión. señor. Sí. Sí, ¿alguna otra pregunta para el pastor Matt sobre su proyecto final que puedan tener, reporte, etcétera? Muy buenas preguntas, excelente. ¿Tiene algo más para él? Pastor Matt, ¿tiene alguna otra? No, la última cosa es que para el acuerdo final voy a estar en contacto con ustedes mañana y durante este Mm, fin de semana, solo para confirmar que usted tenga un consejero asignado para hacer el proceso de acuerdo final. Algunos de ustedes ya han hecho el proceso, algunos de ustedes están en proceso, para algunos de ustedes nos toca arrancar pronto. Entonces, para este fin de semana voy a estar en contacto con ustedes de manera personalizada sobre el acuerdo doctrinal. excelente. Selene, veo tu mano levantada. Sí, ¿qué pasa si invitamos a 10 y solamente viene una? ¿Qué hacemos en ese caso? Sí, Una, demos gracias a Dios por demos esta gracias a otra Dios. persona. Sí, Sí, Selene, no te preocupes. O sea, es una persona importante. O sí. sea, Y para aprobar el curso sí, sí, no depende de la cantidad de personas. Lo importante es compartir la palabra de Dios, compartir el curso. Entonces, puede ser que invita a 10 y una persona llega y si usted puede compartir el material con esta persona, puede aprobar el curso. Entonces, sí. animamos a todos a empezar por lo menos con una lista de 10 y demos gracias a Dios por los que van a participar. Y hemos visto, Selene, de hecho, que a veces ha pasado eso que tú dices, viene uno y luego de la primera lección vienen más porque esa misma persona trae a otros y anima a los otros. Y así es, pero no te preocupes, no es o sea, no hay calificación en cuanto al número de personas que hayan venido o no. Hay profetas muy fieles a su ministerio que tuvieron ministerios sumamente difíciles. O sea, cuando ellos predicaban, les tocaba tener prácticamente ningún seguidor, sino todo lo contrario. Y fueron fieles en su ministerio, así que de eso no se trata. Olga, adelante. Ah, sí, profesor, yo quería, buenas noches al pastor, al profesor Mateo, y quería preguntar si uno puede invitar también a personas que sean cristianas, que puedan recibir esta clase. Sí, Sí, definitivamente claro sí. que sí. Sí, Sí. Ya, nuevamente, hay un término, Olga, que se llama robar ovejas. Y eso no es la intención de nosotros como Academia Cristo o como grupo. No queremos robar ovejas a sacar gente de otras iglesias. Sin embargo, Olga, tú y yo sabemos, y todos nosotros sabemos, que Sí. tristemente hay una falsa doctrina en muchísimos sitios donde la gente donde su fe está muy comprometida y realmente si eso llegara a ocurrir al final del día sería una bendición para ellos y es lo que Dios quiere. Ajá. Va a ser una decisión entonces sí, está muy bien. Lo importante nuevamente eso es que haya un ambiente en el cual la gente tenga confianza y que vean que lo que uno entiende, uno va a estar allí es para predicar la palabra en su verdad y no para crear polémica, pero ciertamente la palabra misma a veces va a contradecir muchas creencias de las personas y bueno, será entre ellos y la palabra, ¿no?
Sí, porque yo digo, no, no es con la intención de uno robarse una oveja, sino que yo tengo aquí en mi comunidad hay personas que son cristianas, pues, Sí, y entonces sí las podría invitar porque ella dice que le gusta mucho los servicios que hacemos aquí. Ella los escucha desde su casa muchas veces y dice que ella ha venido aquí y dice que se siente una paz muy claro. bonita. Mm. Entonces, y pues esa persona está pasando un proceso bastante difícil y pues me gustaría invitarla a ella a que estuvieran dentro de esas clases sin ningún compromiso de que ella tenga que quedarse Sí, aquí o claro. que... Excelente, Olga. Esa, Definitivamente invítela y no me sorprende que haya ese comentario de la paz, porque yo lo pude ver cuando estuve allí, ¿no? De la paz que se siente, esa armonía, ese amor de Cristo que amén, irradia de usted. amén, profesor. Gracias. Excelente. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos orando por ustedes mientras van tomando esos primeros pasos para hacer el proyecto. Y muchas gracias a ustedes y a Pastor Luis por el tiempo de esta noche. Voy a quedar con ustedes un ratito más hasta que pierda la luz y para escuchar un poco sobre la gracia, pero me despido ahora en caso de que pierda la luz. Muchas bendiciones a todos ustedes. Excelente. Bueno, gracias, Pastor. Entonces, bueno, continuamos nosotros. Vamos a ir avanzando. Ya de todos modos, algunos puntos los vamos a pasar mucho más rápido porque los hemos discutido durante estos minutos que fueron buenos, así que no ha sido una buena inversión de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué tenemos en el menú de hoy? Repasar la lección número 2, la gracia, desde el punto de vista del maestro. Para esto, nuevamente, vamos a caminar sobre las preguntas y respuestas que se encuentran en el manual, en la hoja, en la guía del maestro del concepto de la gracia de hoy, y haremos algunas acotaciones sobre eso. Algo que ya hicimos y nuevamente repasaremos rápido la ventaja y desventaja de enseñar este curso en 2 lecciones, 4 lecciones o 3 lecciones, con las 2 primeras juntas, después una y una, ya veremos, lo haremos un poquito más rápido. Y finalmente podríamos hacer un rol, lo que hemos hecho hasta anteriormente, para ir practicando nosotros y ya tengamos una experiencia previa. Creo que hasta ahora ha sido muy ilustrativo y ha sido muy bueno que hemos podido practicar entre nosotros cómo hacer preguntas, cómo invitar. Hoy vamos a hacer eso para que estemos preparados cuando llegue el momento de nuestra clase con los estudiantes directamente. Entonces, volvamos a la primera pregunta del video que ustedes hicieron. Cuando vimos el video, vimos los fariseos y los cobradores de impuestos, dos personas completamente opuestas. Y veíamos que el video nos muestra a nosotros que hay un pequeño fariseo dentro de cada uno de nosotros que está en esa naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué este pequeño fariseo que todos tenemos no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios? ¿Qué pueden opinar ustedes? ¿Por qué? ¿Quién quiere dar su opinión? Adelante, Miriam. Bienvenido, Wilson y Silvia. Gracias, pastor. Bueno, pastor, mira, vea, nosotros somos egoístas de naturaleza, ¿verdad? Y le damos siempre, no le damos la gloria a Dios en algunos casos. Por lo menos si algo nos va bien, dice, gracias Señor porque me fue bien esto. Pero entonces creemos que es nuestra o sea, la honra, lo que Ujú. nosotros logramos, ¿verdad? Entonces, y ante los ojos de lo que creemos que somos santos y merecedores del favor de Dios. Y señalamos al prójimo, nos damos el crédito de las cosas. Si estoy bien, reflejan ego y nos damos al favor de Dios. Entonces necesitamos que obre la fe en nosotros para poder Ya. decir, Señor, gracias, porque todo lo que me acontece, todo lo que pasa, todo lo que hago, es gracias a ti. Es gracias a tu gracia, por tu favor, por tu amor. Entonces, somos un poquito fariseos en esa área. Gracias, Miriam. Que Dios ore haga eso y nos muestre realmente exponga el fariseo que tenemos. Excelente. Adelante, Wilson y Silvia. Sí, pastor, tenemos ese fariseo dentro de nosotros todavía porque pensamos que por las obras que nosotros hagamos vamos a ser salvos. No le estamos dando el puesto
que se merece nuestro Dios la muerte de Jesús en la cruz y que por su gracia somos salvos. Entonces, mm, perdón, ¿cómo voy a decirlo? Es que siendo más bonitos, vamos a alcanzar el cielo, como que de esa manera, lo digo así, ¿no? Por eso digo perdón, pero no Claro. es así, de esa manera, no es. No estamos realmente aceptando la obra de Jesucristo en la cruz, de su Hijo en la cruz, y por eso, por la gracia, somos salvos. Entonces estamos como que en nuestras fuerzas que Voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Sí, Para Señor. nosotros es más fácil hacer lo que nosotros queremos y a nuestra conveniencia, que hacer la voluntad de Dios. Y por eso también actuamos de esa manera, porque si nosotros nos comprometemos a hacer la voluntad de Dios, el viejo hombre tiene que morir y debemos aceptar la voluntad de Dios en la vida de nosotros. Gracias, Silvia. Sí, definitivamente el viejo hombre quiere tomarse el crédito de todas las cosas para sí mismo. Muy bien. Joel, prevenido, Sergio. Ok, este, a veces creemos poseer la verdad y que no necesitamos de Dios. Podemos estar convencidos de que Dios existe y podemos creer en la muerte de Jesús y en su resurrección. Podemos estar convencidos del trabajo que realiza el Espíritu Santo. Pero por otra parte, pensamos que llega un momento que ya no necesitamos de Dios porque ya conocemos la palabra y entonces entra en función nuestras propias obras como complemento de la salvación que ya tenemos a través de Jesús. ¿Qué ocurre con eso? Estamos yéndonos por el camino que no es. Estamos alabando a alguien, sí, a nosotros mismos, porque llega el momento en que cuando se da testimonio, no hablamos de la palabra de Dios, sino que queremos hablar de nuestras hazañas. Las de Dios son buenas, pero las de nosotros son mejores. Ah, Entonces, este problemita es bien difícil dominarlo, porque la soberbia la tenemos, bueno, por lo menos yo, hoy a flor de piel. Gracias, ese es mi... gracias, Joel. Excelente aporte. Hermano Sergio. bueno, yo creo que sucede que queremos dejar nuestra hermana manera de vivir. A pesar de que la gracia es un regalo, demanda de nosotros un compromiso. Y muchas veces estamos más a nuestra conveniencia, más a gusto y más conformes con la vida que llevamos, ¿sí? Aún sabiendo que no hay comparación con lo que Cristo nos ofrece. Yo creo que es un asunto de decisión, ¿sí? Dejar todo por servir al Señor, que fue todos los hombres que aceptaron su llamado, dejaron todo, ¿sí? Lo que fuera, y lo hicieron a un lado y caminaron con Él, aceptaron esa gracia. Quien la rechaza es porque sencillamente, repito, no quiere dejar su vana manera de vivir. Gracias. Gracias, Sergio. Sí. Entonces, en aceptar la gracia de Dios, nuevamente es que nosotros nos rindamos ante Él, nos dejamos moldear por Él mismo y reconocer sobre todo que todo proviene de Él y que dependemos 100% de Él y no de nosotros. O sea, muchísimas veces, como dice Sergio, queremos seguir nuestro camino y ser nuestros propios dioses, que al final del día, cuando desde el principio, cuando Adán y Eva cayeron, vieron que la fruta era tentadora porque podían llegar a ser como Dios. Y si yo quiero llegar a ser como Dios, ya no tengo otro Dios, sino yo soy mi propio Dios, puedo seguir mis propios deseos y soy mejor que todos los demás. Todos tenemos eso, una persona que se siente que es especial, que si Dios nos ha puesto, no, o sea, la fe que tenemos es algo que hicimos nosotros y que somos merecedores de todo esto. Pero bueno, la gracia no es eso. Hoy vamos a ver nuevamente el concepto de la gracia. Este, y hablando un poco sobre la segunda pregunta, ya vamos a entrar dentro de la lección completa. Básicamente resumimos lo que dijo el profesor Mateo y lo que hemos venido discutiendo. A mí me gusta mucho hacerlo en dos lecciones, sí, dependiendo de las posibilidades del grupo. Si ustedes tienen un grupo que les cuesta, o sea, que las personas tienen un compromiso y que tienen muy poco tiempo libre, nuevamente lo que hace falta es que ellos enganchen, vean y digan, oye, esto está mejor de lo que yo pensaba.
esto está muy bueno, gracias por invitarme, como he tenido conversaciones con algunos de ustedes. Entonces, en esos casos, me gusta la idea de agruparlo en dos, sobre todo por la dupla pecado-gracia. No nos, o sea, una vez que la persona queda con la ley, que queda convicto de su pecado, adolorido y golpeado, inmediatamente puede escuchar lo que sigue, que es la gracia de Dios y cómo Dios resuelve ese problema. Entonces es una bendición. Si la persona, Dios no lo quiera, le pasara algo después de esa lección y no llega, tendría eso y sería una bendición para él porque sabemos que eh, dependiendo el Espíritu Santo ha podido hablar en su corazón lo suficiente como para que puedas confiar en Dios y estar bien. Y luego los otros dos conceptos, a veces como les digo, algunas personas lo hacen en tres, cuatro, como lo explicó el pastor, pero tienen ustedes la flexibilidad completa de decidirlos cómo hacerlo. Ciertamente cuatro es bastante, ah, o sea, es mucha información. Si queremos que las personas, ustedes ven aquí nuestras clases, se ponen sabrosas, se ponen chéveres, porque todos queremos saber bastante y está bien. Entonces, si queremos cubrir demasiado, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, significa que si tenemos mucho volumen, es más cantidad que calidad. Por otro lado, si tenemos menos, es mejor. Así que ustedes, pero dejamos a ustedes ese criterio porque ustedes conocen el sitio donde están, las circunstancias, etcétera, y puede que lo hagan así. Hablábamos inclusive en sitios donde la seguridad es importante, donde es difícil reunirse por motivos de seguridad, entonces a lo mejor es bueno hacer lo que más puedan cada vez que se reúnan. Entonces, pero nuevamente se lo damos a ustedes. Los recursos ya saben dónde están. Hemos ido varias veces. Les animo. Yo les voy a colocar a cada uno de ustedes en sus grupos el link directo para lo que es la guía del maestro, la guía del estudiante y los videos, los 4 videos. Fácil. Eso está bien para que la tengan ahí directamente, pero lo que no queremos que pase es que ustedes, o sea, que no transiten por la página nuestra de Academia Cristo, porque hay mucho material allí que es para ustedes. Eso es como nosotros aquí, lo que hablamos la clase pasada. ah, Está muy bien que tenemos todos los versículos y todo puesto para la comunidad de la gente, está bien, pero de ser posible, queremos que la gente vaya a la Biblia y pueda indagar la Biblia y ver todo lo que hay allí. Igualmente, o sea, valga la distancia, en la página web hay bastantes cosas, está la música, hay mucho, y quisiéramos que ustedes exploraran también eso y se acostumbren a utilizar la página web porque hay muchísimas cosas allí para el beneficio de cada uno de ustedes. Entonces, ya saben dónde están, igualmente se los ponemos allí o sea, muy cerca para todos ustedes. Entonces, con el material que está preparado, recordamos entonces los consejos para que nosotros tengamos la posibilidad de dar la mejor clase posible. Tienen un buen material, las preguntas están bien hechas, los versículos están bien escogidos, los videos están bien realizados y ustedes están bien preparados. Tienen algo que la gente necesita. O sea, y lo que tienen tiene poder. Así que realmente siéntanse cómodos. Recuerden que nosotros no somos quienes vamos a convencer a la gente, es el Espíritu Santo quien lo hace. Y nosotros no nos avergonzamos del Evangelio porque es el poder de Dios para todos los que creen. La palabra es la que tiene todo eso. Entonces, ¿qué hacemos de nuestra parte? La parte de nosotros como seres humanos, como ministros de la gracia de Dios, nos preparamos bien. Leemos la hoja del estudiante, leemos la guía del maestro, la buscamos, anotamos nuestros propios versículos favoritos, ponemos todo eso allí. El ambiente positivo, o sea, en el cual invitamos a todas las personas a hacer sus preguntas, donde se sientan en paz, incómodos, sabiendo que no es una crítica, que nada por el estilo, este ambiente de camaradería. Dejamos que la gente hable, que la gente diga cosas, que la gente pueda expresarse para que sea participativo y nos enriquecemos de todo eso. Inclusive hasta cuando hay una mala posición, podemos nuevamente, nos da la oportunidad de mostrar la verdad y nuevamente eso es enriquecedor para todos. Y esta es la última parte. Cuando mostramos la verdad, no lo decimos como hablaba Joel, con
nuestras propias ideas o hazañas, sino que dejamos que sean los versículos que hablen. Al final del día, como les he dicho siempre, mi opinión no es importante, pero lo que Dios dice, eso sí es importante. Ahora, cuando yo digo lo que Dios dice, eso no lo estoy diciendo yo, sino que lo está diciendo Dios mismo, tal como Él dice en uno de sus versículos, que cada quien que hable como si hablara con la misma palabra de Dios, en su representación, que es lo que hacemos. Entonces empecemos ah, con la lección de hoy, que es la lección sobre la gracia. Y en la parte de la gracia aquí tengo para nosotros la guía del maestro de esta lección de la gracia. Y para captar, nuevamente tenemos el video. La gente puede ver en el video y luego de que vean el video podemos empezar a hacer una serie de preguntas importantes para que nuevamente creamos el ambiente apropiado de enseñanza y explicamos un poco el contexto también que nos ayude. En este caso, ahí tenemos que hacer énfasis entre dos términos o dos personas que siempre tenemos allí en la Biblia que aparecen muy a menudo, los recaudadores de impuestos y los fariseos. Ya habíamos visto los fariseos siempre estaban peleando con Jesucristo y los recaudadores de impuestos. Miren, la Biblia es tan clara con los recaudadores de impuestos que los recaudadores de impuestos son una categoría aparte. O sea, cuando Jesucristo y cuando la Biblia habla de los pecados y de la gente mala, o sea, de la gente que rechaza, dice los borrachos, los mentirosos, las prostitutas, y después de que termina, y los cobradores de impuestos como ya de lo peor de lo peor. Y definitivamente no eran para nada afectados, nada para nada queridos. Era la expresión máxima porque eran traidores de su propia gente, ladrones también, mentirosos para robar todas las cosas allí y por supuesto nadie, absolutamente nadie los quería. Entonces por eso nuevamente el contraste no podía ser más grande. Los fariseos era la creme de la creme, o sea, las personas más que más seguían a la ley de Dios, y los mucho más apegados. Por eso es que cuando la gente en la elección pasada vimos, cuando Cristo les dice, para que ustedes se salven, tienen que ser mucho mejores que ellos. Y la gente dijo, wow, o sea, y entonces, ¿cómo eso va a ser imposible? Y claro, por supuesto, pero no es para imposible para Dios. Lo que Dios exige es mucho más que eso. Dios no nos pide que seamos buenos, Dios nos pide que seamos perfectos. Así que si alguien quiere intentar hacer perfecto por su propia cuenta, buena suerte. Pero creo que definitivamente no lo va a lograr porque ya venimos malos, defectuosos de fábrica. Entonces, hablamos de eso para que la gente tenga un buen entendimiento de lo que la diferencia en los dos. ¿Por qué? Porque Jesús va a hablar en esta clase. ¿Quién de los dos se va justificado? No es el fariseo que se cree que ha logrado todo, que usa la ley como si fuese una escalera. En otras palabras, pero él piensa que cumpliendo los mandamientos y las cosas de la ley, por la forma externa, está subiendo escaleras hacia Dios. O sea, yo estoy haciéndome mi trabajo, yo soy el que subo, y yo me he ganado el cielo por lo que he hecho. Y eso es muy típico de las iglesias legalistas. Yo voy al cielo porque no hago esto, no hago aquello, básicamente es lo que dicen los 10 mandamientos, no fumo, no bebo, no lo que sea, X, Y o Z. Entonces, bueno, pasamos nuevo, eso lo hacemos para captar. Ustedes también pueden poner sus propias ideas. Luego vamos en la parte de contar. Aquí, aunque nuestro video, como ustedes lo han visto, es muy verbatim, o sea, verbatim es la palabra en latín para decir que es copia exacta o réplica exacta. El video es muy verbatim o muy copia exacta de lo que es el texto bíblico. Pero no está mala idea que en la parte de contar, que ya que vieron el video, ahora lo leemos directamente de la Biblia. Eso también le da a la gente la idea de que lo que estamos viendo está siendo bastante fiel al texto bíblico. E inclusive, si lo quieren leer en una versión que sea más fácil de leer, como la nueva versión internacional, también ayuda a que, ¿cómo se llama?, se pueda entender mejor y participativo, porque lo podemos dividir en secciones para que cada quien lea, ya recuerden lo que hablamos sobre eso, las personas que se sientan cómodas leyendo y así participan todos también. Luego pasamos a la parte de considerar, y aquí sí vamos a ir muy rápidamente sobre
las preguntas. Como siempre, los personajes de esta historia. Y aquí tenemos los personajes más grandes de esta historia. ¿Quiénes son esos personajes? Rápidamente, ¿alguien que quiera hablar de ellos? Los nombres en esta historia los acabamos, mencionamos ahorita dos importantes. Adelante, Miriam. Está Jesús, los fariseos, los cobradores de impuestos, los pecadores, todo lo Bueno, que estaban escuchando. gracias, Miriam. Creo que ya esa lista está exhausta. Excelente. Los objetos de la historia. ¿Alguien quiere decir cuáles son los objetos que ven en esta historia? Está el cielo, Muy bien. eh, bueno, ahí veo el cielo. Y algunos no son tan obvios porque algunos se mencionan, como el fariseo que dice, yo soy bueno, básicamente dice, porque yo doy el diezmo, que podemos pensar que Ah, los diezmos están incluidos, todas las cosas buenas que él hace. Ah, podríamos, podríamos inclusive, y está bien, si alguien quiere decir que uno de los objetos son los ojos, el hombre no miraba sus ojos hacia arriba, todo ese tipo de cosas es pertinente, ¿no? Pero tenemos, en el caso de que sean eh, bastante importantes, pues no podemos extender la lista, si hay alguno importante lo ponemos nosotros. Lugar, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Qué sitio? ¿Dónde ocurrió esta historia? Y aquí más importante que nombrar la ciudad. O sea, bueno, esto fue en Jerusalén o fue en no. Aquí hay un detalle importante de dónde ocurre esta ciudad porque tiene que ver con lo que es la adoración hacia Dios. ¿Dónde será? ¿Dónde ocurre? Esto ocurre, dice que el texto dice que ¿dónde estaban estos dos hombres? ¿En la playa? profesor, en un templo. Estaban en el templo, estaban en la iglesia. Fueron a orar al Señor. Y aunque la intención era muy buena, vemos que uno de ellos va no con el corazón donde lo tiene que tener, sino mirándose a sí mismo. Va más bien quizás como con orgullo, diciendo, bueno, yo soy gracias, que no soy como aquel, yo sí soy bueno y no como el otro que está allí, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurrió esta historia? Esta historia, Mm, un, Yo un, digo, cuando ellos estaban orando, profesor, ok, cuando estaban en el templo orando, que el fariseo se estaba enalteciendo él mismo. muy bien. En ese momento es donde ocurre esa historia, porque Sí, él se estaba vanagloriando y su ego estaba por encima de ya. cualquier otra cosa. Ahora, el cuándo o el tiempo, en el momento en que ocurre, estamos hablando, podemos mencionar varias cosas. Por supuesto, en algunos casos podríamos hablar si fuese en la noche, si eso fuese relevante, por ejemplo, el tiempo de la crucifixión de Jesucristo, cuando, cuando estaban interrogando a Jesús, etcétera. Pero aquí lo que queremos ver en qué momento nos encontramos en el ministerio de Jesús. Y un dato que nos ayuda a ver esto es el capítulo donde nos encontramos. Nos encontramos en Lucas 18. Y luego esto, por supuesto, precede Lucas 19. ¿Qué hay en Lucas 19? La entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Entonces estamos muy cerquita, ya estamos que al final del ministerio de Cristo. Ya está Jesús terminando con su ministerio y entonces cada vez más ha sido más y más fuerte y tajante con el mensaje más importante de la Biblia, que es la salvación a través de la gracia, gracia y pura gracia. Una de las tres gracias. Hoy es el 31 de octubre y hoy es el día en que se celebra la reforma de la iglesia, que es el movimiento que surgió a través de Martín Lutero. Y a través de esa reforma surgió la iglesia luterana, cuyas tres
pilares son las tres solas: sola fe, sola gracia y sola escritura. Y esta es una de las gracias, es una de las de los tres pilares, que es a través de la gracia o exclusivamente que las personas son salvas. Muy bien, esto es cuando ocurre al final del ministerio de Jesucristo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tenemos aquí? Podemos hablar del problema general o menos general. Adelante, Mari. No, pastor, perdón, me equivoqué. Estoy buscando todo el Pero texto. si no has dicho nada, ¿cómo se puede equivocar, Mari? Si no ha dicho ninguna Me respuesta. equivoqué de acción, a eso me refiero, levanté. Oh, ok, no se preocupe. Pastor, Wilson, adelante. Wilson, Silvia. yo le iba a decir. El problema para mí ahí es que los fariseos se creían superiores con respecto al pueblo de Israel. Ellos creían que hacían cumplían con la ley de Dios y que ellos eran los santos, los justos y el pueblo de Israel era el pecador. Se creían superiores a todo el pueblo de Israel. Muy bien. Tenían un problema de ego Ego. y un Ajá. problema de no reconocer su problema, de reconocer su pecado. Muy bien. Excelente. Confiaban en sus propias obras y no en la gracia de Dios. ¿Y cuál ese es el problema del fariseo? ¿Cuál es el problema del cobrador de impuestos? Em, Él, además de cobrar los impuestos de los que imponía Roma, ellos cobraban algo más para ellos. Esa es una forma elegante de decirlo, Silvia. Alguito más, poquitico para acá. Sí, Y yo pienso, Ujú, perdón, pastor, sí, perdón. Y yo pienso que también eso nos pasa, ¿no? Porque no nos creemos merecedores de la gracia de Dios por las cosas que uno hace, porque los fariseos, ellos como que creídos de que con las obras que hacen ya son salvos. En cambio, el otro, el publicano, pues no, como que él no se sentía, ¿no? A veces sucede eso todavía eh, porque no claro, aceptamos la obra de Jesús en la cruz. claro, Y eso, pues algún rato lo sentí también, pero ver que no es así, que la gracia, la gracia es la gracia de Dios y somos salvos y somos justificados sí. y esto ya lo Sí, conocemos, perfecto. Algo que sin vemos merecerlo, ¿no? como problema de ambos, fíjate, si vamos al fondo, los dos tenían el mismo problema, de una forma u otra, es que ambos, de una forma u otra, ambos tenían sus pecados. Uno era ladrón, o sea, pero todos tenemos pecados. Tal cual, como dice el apóstol Pablo, en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita. Por lo tanto, cualquier cosa que haya tenido ese cobrador de impuestos lo tengo yo. Cualquier cosa que tenga el fariseo también lo tengo yo. Entonces, igual tenemos uno más grande. Mis problemas son más, en algún aspecto de mi vida es más grande que el tuyo y viceversa, pero no hay ninguno de nosotros que sea diferente al otro y por lo tanto es importante que siempre veamos a los demás con compasión y no con orgullo ni por encima del hombro. Entonces, sí, todos tenemos ese problema. La ventaja que tenía el cobrador de impuestos es que sí estaba reconociendo su pecado. Quizás dudaba, como dices tú, Wilson, estaba tan claro lo que él era, tenía tanta ley encima que a lo mejor pensaba que era imposible para él recibir la gracia de Dios. Pero la gracia es gracia. De eso se trata la gracia. ¿Se soluciona el problema? La pregunta quizás más importante y esta que está aquí. ¿Se soluciona el problema? ¿Y se soluciona o no se soluciona? ¿Qué dice la lectura? ¿Qué dice Jesús? Mejor. Que sí se soluciona el problema, pero con el publicano, porque él reconoce y se arrepiente eh, de lo que está haciendo, ¿no? Y cambia su vida, pero en cambio los fariseos, ellos siguieron con su misma actitud que tenían de creerse los nobles o los más dignos ante los ojos de Dios. Gracias, Silvia. Excelente. Adelante, Alfonso. Sí, el cobrador de impuestos
que volvió a su casa justificado, es decir, perdonado. Versículo 14. La Biblia demuestra que fue salvado por gracia a través de la fe, Efesios 2:8 al 9. Pero el problema del fariseo no se resolvió. Él no volvió a su casa justificado. Su dependencia de sus propias obras significaba que se había separado de la gracia de Dios. Gálatas 5:4. Eso lo estoy leyendo ya de las hojas que imprimí, ya del material que nos entregaron. Entonces, pues no había querido participar por lo mismo, no digo, híjole, se me hace vergonzoso, pastor, pero se lo digo con franqueza, bueno, lo estoy tomando de ahí. Gracias, Alfonso, por apuntar eso. Yo me di cuenta que lo estabas tomando de ahí, pero no te preocupes, se trata de eso. Esto es una buena práctica, Alfonso, fíjate. Y, Alfonso, yo muchas de las cosas que les estoy diciendo, yo las estoy tomando de allí también. O sea, no hay problema. O sea, de eso se trata. Ustedes lo que están diciendo lo pueden hacer suyo porque es la verdad. Lo importante no es, cuando estamos diciendo estas cosas, no son opiniones personales. Realmente están bien fundamentadas bíblicamente y háganlas de ustedes. Siéntense tranquilos con eso. De eso se trata. Cada uno de nosotros ha venido enriqueciéndose mutuamente. Hierro pule hierro y de eso, así que no se disculpen por utilizar el material, ustedes lo están utilizando. Gracias a mi hermano Alfonso por aportar y por mostrarnos exactamente cómo se utiliza este material. Excelente. Entonces, bueno, consolidamos. Entonces, aquí vamos a esta parte donde hacemos, esta parte importante, nuevamente donde aplicamos eso a nosotros. Recuerden que estas no son historias para personas lejanas, esto es para cada uno de nosotros y los pecados que vimos y todos los problemas que vimos también los tenemos nosotros y ahora aplicamos esto a nuestra vida. Entonces, el punto principal de esta historia, podemos resumir cuál es el punto principal. ¿Quién quiere decir en una frase cortamente, resumir de qué trata esta historia? ¿Cuál es el punto principal? Y es quizás el resumen final de esta lección, a lo podemos decir allí. Esta historia trata de cómo, pum, ¿qué será el pum? ¿Alguien quiere animarse? Pastor, puede ser que Jesús no tiene sesión de personas. Muy bien, eso también es parte de la gracia de Dios, Miriam, excelente. O sea, del concepto de gracia, que es mejor y merecido, una consecuencia lógica de que es inmerecido, es que Él no se fija en quién, porque nadie se lo merece. Él le da a Exacto, todo el mundo lo que Él quiere. Entonces, exacto, por supuesto, no hace distinción porque nadie se lo merece. Sí. así es. Si queremos, mira, nuevamente todo dependiendo ¿cómo se llama? De la gente que tengamos. Pero yo muchas veces con los muchachos les digo, miren, ¿saben qué? En otras palabras, Dios nos quiere porque a Él le da la gana, no porque haya nada en nosotros. Adelante, Wilson. Es la justificación de Ah, Dios muy para un bien. pecador. Ok, entonces el concepto de gracia está ligado a la justificación. ¿Cómo? Podemos decir que cómo Dios nos da su justificación. Excelente. Alfonso. Sí, podemos decir que pues Dios perdona al cobrador de impuestos por gracias y no así al, este, al fariseo, porque pues de alguna manera Dios vio la altivez, ¿no? Y el desprecio que este mismo fariseo hizo sobre el cobrador de impuestos. Entonces, obviamente que Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Excelente, Y Alfonso. impuestos, pues, yo el arrepentimiento, pues un buen arrepentimiento, vaya, de sincero. Muy bien, gracias, Alfonso. Si queremos, podemos decir, si queremos ganarnos la salvación, la perdemos. Si confiamos en Dios y nos arrepentimos para Él, Él nos regala todo. Así que a Dios, como dice, ¿quién podrá pagarle al Señor? Si nosotros creemos que le vamos a pagar con algo, trabajar para eso,
Dios dice nada, o es gracia o es obra, no pueden ser las dos cosas, una de las dos. Muy, muy, muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Qué pecado vemos en esta historia de nuestra vida? Lo mismo, podemos hablar de todos, o sea, tal cual. De hecho, aquí nos debemos parar en los dos, tanto en el fariseo como en el lado del pecador, del colector de impuestos, porque tenemos ambas actitudes y podemos confesar en nuestras vidas lo que nosotros tenemos y realmente es bueno que lo expongamos porque todos tenemos eso. Y es una forma de que la gente también vea de que definitivamente nosotros estamos beneficiándonos de la gracia de Dios como cualquier otro y que somos iguales que cualquiera de los demás. Entonces allí hay bastantes formas de cómo nosotros podemos que confesar nuestros pecados ante Dios, por todas las cosas que hemos tenido, nuestra actitud fariseica, como lo hablamos en la semana pasada, y a veces, bueno, por supuesto, igual que el cobrador. Adelante, Alfonso. Sí, ya viéndolo a profundidad, pastor, y a detalle, casi casi es un espejo, ¿no? Para cada uno de nosotros, o sea, reflejarnos, porque realmente ellos no tienen, o no somos nosotros diferentes a ellos, Mm, cargamos con los pecados, sí, señor. de O sea, nosotros, el arrepentimiento. ujú, sí, y esta historia es buena, muy buena, o sea, por supuesto es extraordinaria, pero hablándote de lo que he visto en la cárcel, por ejemplo, Alfonso, es cuando muchas personas que han ido al grupo por primera vez, que fueron allí conmigo a la cárcel, cuando vieron esta historia, dijeron, wow, yo vine para acá porque yo quería, cuando ellos van al curso que yo tenía en la cárcel, les daban un certificado. Con ese certificado que le daban simplemente por asistir a mi curso, ellos podían hablar con el juez para que si les bajaran la sentencia, para que les dieran salida bajo parol o bajo una protección anterior. ¿Por qué? Porque estaban mostrando ellos que estaban haciendo todo para ser mejores personas. Realmente no estaban interesados en la clase, pero como le daban el certificado, ellos iban por el certificado. Pero eso son, así Dios trabaja. Y cuando veían esto, decían, yo pensé que para alguien como yo no había perdón. Y a veces tenemos eso, que a veces que el diablo nos confunde y nos dice que lo que hemos hecho no tiene perdón. Y Dios nos dice que sí hay perdón. En la cruz hay perdón para todo. La sangre de Cristo nos limpia de todo, de todo pecado. Y no lo oculta, por eso es que hace unos casos bien gráficos. Y evidentemente nosotros también tenemos todo eso. Así que es una buena forma de aplicarlo hacia nosotros y confesar todas estas cosas. Ahora la pregunta 3 es la más importante de todo esto. ¿En qué versos y palabras de esta historia yo veo el amor de Dios para conmigo? Y aquí es donde nosotros bueno, así como confesamos nuestros pecados, precisamente, que mostramos nuestras heridas por donde todos lados, ahora viene el bálsamo de Dios que nos cura, nos levanta el alma, nos, nos dice todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces aquí tenemos una oportunidad de lujo donde ver, donde Dios muestra su amor. Entonces, en este caso, lo vemos claramente en sus palabras, ¿no? ¿Alguien quiere aportar aquí en esta lectura dónde particularmente está el amor grandísimo de Dios? Profesor, yo pienso que en el 14, en el versículo 14, Así es. donde él el publicano descendió a su casa perdonado por Claro, Dios, claro, porque él se humilló delante de Dios y le pidió perdón por sus claro. pecados. Sí. Confió en la gracia de Dios y recibió la gracia de Dios. Él dice, no trató de ganarse, sino realmente reconoció su pecado y reconoció su incapacidad de hacer absolutamente nada. Entonces se entregó en las manos de Dios totalmente y Dios le dijo, muy bien, hijo mío, mi gracia cae sobre ti, te lo regalo. Y así tal cual, excelente. Ahora, la última pregunta, por supuesto, va hacia lo que le queremos pedir a Dios para que nos ayude.
tiene que ver con nuestra vida espiritual y también tiene que ver con nuestra vida de santificación. Entonces, allí nosotros podemos aplicar, bueno, Señor, quiero que me ayudes en esto, quiero que me quites la actitud fariseica, quiero que ah, me hagas ver que todas las cosas que tú no quieres que yo haga son realmente me alejan de ti, como lo del cobrador de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es una buena oportunidad para ir perfilándonos en lo que viene, que es la parte de nuestra vida de santificación y nuestro crecimiento espiritual como tal. Pero entonces, en esta parte consolidar, nos tomamos más tiempo que en cualquiera de las otras palabras, porque es aterrizar la lección, la pongo en mi corazón, como decían en México, cuando nos cae el 20 de qué significa cada una de estas cosas para nosotros. Bien, ¿preguntas? ¿No preguntas? Continuamos hacia la gracia entonces, que es cerramos con la gracia. Habían tres preguntas, ¿se acuerdan tres preguntas que pusimos en el video al principio? Bueno, aquí están. El video concluyó con tres preguntas. ¿Cómo contestarán cada pregunta basándose en lo que dice la Biblia? Y que, bueno, lo vimos en el video, ¿no? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cuál fue el plan de salvación misericordioso de Dios? ¿Y cuál es el resultado de Dios al mostrar su gracia? Entonces, vamos a la primera. ¿Qué es la gracia de Dios? Y la gracia de Dios es, la definición de la gracia de Dios es Amor y perdón. amor y Un regalo perdón. inmerecido. Todo esto, Es, excelente. dijo el pastor que es un regalo que no puede ganarse ni merecerse. Tal cual. El Entonces, eso amor es no merecido de Dios. el amor inmerecido de Dios. Inclusive podemos hablar, algunas personas pueden decir, ¿qué es la gracia de Dios? Jesucristo, la gracia de Dios. También es una buena respuesta. Pero queremos desempacar eso, ¿no? O sea, Jesucristo es la gracia de Dios, la representación gráfica de su gracia y sobre todo cuando lo vemos en la cruz, totalmente inmerecido todo lo que hizo por nosotros. Gracias, Señor, por eso. Entonces, podemos hablar de eso y esto es un buen momento. Ahí tienen una lista de versículos que podemos para explorar y eso es muy bueno. Tenemos Juan 3:16, como nos da su amor por tanto amó Dios al mundo y habla simplemente del amor de Dios, no menciona por ninguna razón el que lo está haciendo, sino porque él simplemente lo hace por amor. Tenemos Romanos, tenemos Efesios, en fin, hay bastantes versículos que está ahí. Y todo lo que hizo. Primera de Pedro 3:18 es espectacular, que Primera de Pedro está citando lo que también dice Isaías. Él padeció el justo por los injustos. En Isaías aparece cuando Jesús, a mí me encanta Isaías, donde dice que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y al que no conoció pecado, Dios lo trató como pecador. Eso es una súper bendición para nosotros y nos permite, bueno, nos alimenta nuestro amor por él. Entonces, allí en la gracia de Dios podemos resumirla de esa forma, como lo acabamos de decir, y al final, con alguno de los versículos, por ejemplo, la gracia de Dios es que no hay condenación, y no hay, es lo que hizo Cristo. Esto es uno de los versículos que resume también la obra redentora de Jesucristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por estar en Cristo Jesús, simplemente todo lo demás lo recibimos, nada más que al poner nuestra confianza en Cristo Jesús, sin hacer absolutamente nada, sin merecernos absolutamente nada. La segunda pregunta es, ¿cuál fue el plan de salvación misericordioso de Dios? Y aquí también pues, hay muchas formas en lo que lo podemos decir y todas ellas son válidas. Bueno, no, me refiero a que hay muchas que son válidas. ¿Cuáles de ustedes creen que podemos colocar aquí? ¿Cuál fue el plan de salvación de Dios? ¿Qué hizo Dios para salvarnos? Darnos a El, su Mandó a su Hijo. hijo. para, para, para el perdón de nuestros pecados. Exacto. El plan de Dios fue darnos a su Hijo. El plan de Dios fue buscarnos un sustituto. El plan de Dios fue el de salvarnos. Y al final del día, todo eso, cuando hayamos exhaustado, aquí la lista tiene bastante larga, podemos decir es salvarnos a través de su gracia. ¿Ok? Aquí esta clase de la gracia de Dios, de la gracia de Dios, todo eso que dijimos, que es cierto, aquí muestra y recalca la gracia de Dios.
Su plan fue salvarnos. A través de su Hijo, todo esto es por su gracia. La pregunta final, ¿cuál es el resultado de la gracia de Dios? ¿Qué es el resultado? Y el resultado es, bueno, ahí podemos nuevamente ver qué es lo que va a pasar, cuál es su resultado. ¿Qué obtenemos nosotros por la gracia de Dios? Nuevamente, la pregunta no es una, la respuesta no es una sola, pueden ser varias. Perdón de pecados. Claro, recibimos el perdón de los pecados. La salvación, Excelente, Silvia. O sea, todas estas cosas son un gran paquete. Donde hay perdón de los pecados hay salvación. Podemos decir también, donde hay salvación hay vida eterna. La vida eterna. También podemos decir vivir en el cielo. Todo eso es uno solo. Excelente. Entonces aquí el resultado es darnos el perdón de Dios y que lleva todo, todo lo demás. Muy bien. Bueno, ahora, 5 minutos finales para la clase de hoy. Ah, van a hacerse, aquí la idea es que ya hicimos la parte de las preguntas. Hoy vamos a seguir practicando un poquitico con esto para que no nos sintamos preparados y ustedes lo que van a hacer en estos minutos que quedan, los voy a poner en los grupitos y van a interactuar. ¿Pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Creo que escuché, me pareció. ¿No? Perfecto. Entonces, déjenme explicarles qué eso se va a hacer aquí. Buscando mi guía para guiarlos como debe ser. Ok. Aquí vamos a hacer estas preguntas. Ustedes están enseñando la clase. Ahora se trata de que ustedes son los líderes y como líderes terminaron una sección y van a preguntar qué preguntas tienen. ¿Ok? Parte de lo que de lo que queremos fomentar es que nuevamente darles tiempo a que las personas piensen. Todos los maestros, incluyéndome a mí, nos ponemos nerviosos con el silencio. Por eso es que cuando yo hago una pregunta y nadie dice nada, uno se siente como algo, hay que decir algo, porque el silencio es doloroso, pero no, denle chance a la gente para que digan y para que hablen. Y uno como maestro a veces siempre quiere tener, o sea, para llenar el espacio, a veces uno dice las cosas o tiene uno su alumno favorito que uno sabe que él, que ese sí contesta y es bueno dejar que también los demás fomentarlo, ¿no? Entonces, dámosles tiempo que la gente piense, les preguntamos inclusive qué piensas tú, qué crees tú. Nuevamente, conociendo a la gente, si no se va a poner, si hay algunas personas que tienen miedo escénico y cosas por el estilo, lo dejamos tranquilo. Pero generalmente en el ambiente que hay, esto es importante. Y le damos las gracias a la gente por su participación. La participación de la gente es buena. O sea, independientemente de su respuesta, es bueno que quieran participar. Este, podemos, si la pregunta no es clara, la reformulamos y los ayudamos a que encuentren la respuesta. Fíjate en el versículo, ve a quién le está hablando. ¿Qué tal si analizamos el versículo 22 o el 23? Aquí de esta forma los vamos guiando para que ellos puedan tener un poquito de luz clara. ¿A quién le está hablando? Y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, les doy unos rápidos, muy pocos. Hagan una pregunta. Y aquí están los breakthrough. ¿Cuántos somos? 10, 5, 4. Ahí está. Ya saben. Y se preguntan cómo está, qué te pareció, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta difícil? Y la otra persona es un alumno, el alumno le puede hacer la pregunta. Sí, no entendí esto, lo que sea. Los veo en breve. Olga, si quieres te quedas aquí, para que no te salgas, pero sí.
Bueno, Olga, ¿tienes alguna pregunta? Te voy a hacer la pregunta más bien yo a ti. Aquí estamos con Mari y está Edgar. Sí, Entonces, Mari, ¿quieres practicar, Olga? ¿Qué le voy a preguntar? Tú eres la maestra, acabas de hacer, Mari está aquí con nosotros. Entonces, tú acabas de explicar la clase y te le puedes preguntar a ella si tiene alguna pregunta y Mari te va a hacer una pregunta. Ajá, bueno. O sea, si entendió bien la clase o si tiene alguna duda, una pregunta que hacerme. sí, contar, hoy de hecho tenía una libertad, a ver, y Se o- para consultarle, eh, si el fariseo llegó a su casa sin, después de haber después de haber revisado, perdón, después de haber revisado la tarea, en cuanto a si hubo solución o no del tema, en relación al fariseo, si él no hubo una solución por parte, considerando la situación de él, porque él no cambió su actitud, no reconoce a Cristo. ¿Usted qué piensa que en la vida real nosotros podemos hacer por una persona que sigue en esta misma situación? Se oye Sino que entrecortado, profesor, casi no se le entiende lo que está preguntando. Y yo sé, Olga, déjame decir, Mary, me corrige si no estoy representando tu sí, pregunta completa, porque es que sí, se cortó un poco. Pero Mari estaba preguntando sobre el caso de el fariseo que se iba para su casa. Si al irse para su casa, como se fue, no había ninguna posibilidad de que el mensaje de Cristo siguiera actuando en su corazón y luego pudiera arrepentirse más tarde. Bueno, él realmente salió de allí como él entró, orgulloso, enaltecido, vanagloriándose él, exaltándose él, pero no le dio nunca la gloria a Dios, no le dio a Dios el lugar que realmente Dios se merece, porque Él es lo que nosotros obtenemos, lo obtenemos porque Él es grande y Él es misericordioso y siempre Él nos da lo que nosotros le pedimos. Pero Él se creía autosuficiente y de la misma manera como Él entró al templo a orar, salió, porque en Él no hubo un acto de humildad ni de arrepentimiento. Muy bien, excelente respuesta. Esto es simplemente para practicar, pero de eso se trata, ¿no? Bien que nuevamente siéntanse cómodos de que ustedes van a poder manejarlo. Y en el peor de los casos, recuerden lo que vimos la vez pasada, le decimos a la gente, mira, déjame investigarlo y te lo traigo la semana que viene. Bueno, muy bien, yo voy a cerrar los cursos para que podamos terminar la clase hoy Amén. y seguimos con todo, dejemos que todos vengan, ya vienen en menos de un minuto, ya están retornando y podemos terminar nuestra clase. Vamos a compartir. pastor, yo quiero hacer una consulta. Haga la consulta, aproveche. Y escuchando la clase muy atentamente e imaginándome haciendo la clase referente a los cuatro conceptos, yo me imaginé la siguiente situación. ¿Qué pasa? ¿Cómo actuar nosotros como profesores considerando que tenemos más alumnos oyentes, pero hay un alumno en especial que parece empeñado en querer como perjudicar la clase? ¿Qué hago yo si un alumno me pregunta, me dice, sí, pero yo creo que la gracia no es, ¿y qué
va a dar a la leche que a lo mejor viene hasta de otra y quiera como boicotear la clase. ¿Y qué Sí, nos recomienda este tipo de situaciones? sí, Mari, te respondo. Mari, tu audio, hoy es un día en que tu audio ha estado bastante Malísimo, no sé. malísimo. Nunca has tenido problema con el audio desde que estás aquí. Siempre he tenido el Pues audio sí. perfecto, pero bueno, pasa. Sin embargo, gracias a Dios sí que sí puedo captar tu pregunta. Cuando tienes una persona difícil que insiste, 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 y los hay, nuevamente los hay, por eso es que nosotros no tratamos de engancharnos con la persona en lo que tú dices y en lo que yo digo, lo que yo creo, lo que yo no creo. Digo, mira, como le digo yo, mira, respeto tu opinión, sin embargo, lo que la Biblia dice es esto. Y aquí está, y no es mío. Piénsalo, ya lo veremos. O sea, yo nuevamente entendemos tu opinión, la respetamos cada quien, pero aquí claramente Dios está mostrando que no había absolutamente nada. Y de eso, por eso el contraste, por eso eso. Entonces, muchísimas veces este tipo de cosas son demasiado evidentes. Entonces, y cuando estamos en ese plan de que no nos ponemos en medio, porque parte de la naturaleza pecaminosa es que algunas personas no van a tu clase a aprender, sino que ellos van allí a enseñar. Ellos van a hacer, a, a promover lo que están creyendo independientemente de lo que está diciendo la Biblia. Cuando uno está sujeto a la palabra y lo ve claramente, ya es difícil, ya es un compromiso con cada quien. Entonces, en este caso, le decimos a la persona, mira, esto es lo que está diciendo, y yo te diría que meditaras en eso, y si quieres, si tú quieres tú y yo sentarnos a hablar con esto, lo podemos hacer después de la clase. En otro momento nos vamos a reunir tal día tú y yo y podemos profundizar, pero necesito continuar con todo lo que tengo aquí con el programa para poder continuarlo, y esto es lo que el Dios está mostrando a través de su palabra. Entonces, así como hemos hecho a veces que tenemos, no necesariamente porque estamos en contra, sino que algunas veces ustedes quieren profundizar más en un tema, y yo les digo, perfecto, terminamos la clase y nos quedamos ustedes los que estén allí. Podemos hacer eso también con esas personas para que no nos ocupen el tiempo que tenemos con eso. Les digo, mira, chévere, pero vamos a discutirlo fuera. Bueno, Muy bien, pastor, gracias. gracias. Mari, se mejoró el audio inmediatamente. Bueno, entonces, ¿qué hacen? El proyecto final importante, ya habló el pastor Matt, ya creo que estamos bien con eso. Comiencen ya, ya veo, ya tengo las listas en lo que están, pero a estas alturas ya deberían estar poniendo la fecha de cuándo lo van a hacer completamente, y de inclusive aprovechen que estamos en sesión y que estamos enseñando. Si ustedes pueden, deberían comenzar alguna de las lecciones antes de terminar el proyecto, antes de terminar las clases de esta clase. Ya tienen para que puedan ver cómo les fue, y ustedes cuando vengan a la próxima lección, o sea, cuando tengan una lección, pueden compartir cómo les fue y puedan inclusive hacer alguna pregunta que tengan. En cierta forma es como lo que hacemos nosotros en el seminario. En el seminario nosotros aprendemos, y antes de graduarnos, no nos graduamos, sino que nos mandan de una vez para que nosotros sirvamos en una iglesia un año como vicarios, y en ese año estamos viendo en la iglesia, y ya, o sea, ya la información que tenemos la hacemos práctica, y luego regresamos a la- al seminario un año más con todas las preguntas y todas las cosas que vimos dentro de nuestro año de vicariato, y los hacemos mucho más prácticos y ya consolidamos el resto de la enseñanza. Así que pónganle fecha, pónganle hora, y eso de todos modos, cada consejero va a trabajar con ustedes, pero es ideal que comiencen las lecciones antes de terminar este curso del discípulo hace discípulo. ¿Ok? Entonces, bueno, los invito nuevamente para que ya la próxima semana yo voy a salir para México mañana, y voy a estar allá todo el mes. Espero desde allá voy a poder dar las clases y voy a poder darle seguimiento a todas las cosas que tenemos pendientes y todos los proyectos. Entonces, en la lección del lunes será directamente desde allá. ¿Ok? Que Dios los bendiga a todos. Vean el video, am, y este, comiencen nuevamente, si eso se los di ya.
y les pongo entonces la tarea en WhatsApp. ¿Preguntas finales? Profesor, ¿se puede empezar a dar entonces el pecado y la gracia? Ya puede darlo, Olga. Ya puede, siéntase libre de ponerle fecha y hora a eso y siéntase libre de, cuando estés lista, ya de comenzar a hacerlo. Yo creo que ya. Y ahí vamos Yo les caminando. privado y usted no lo ha visto. No lo he visto. Pues ya lo voy a No, ver, Olga. Discúlpame entonces. Gracias por avisarme. Siéntete libre de llamarme directamente, pero ya lo voy a revisar. Gracias por decirme. ok, profesor, gracias. No, gracias a ti. Bueno, entonces termina. Pastor, Sí, adelante, hermano. ay, disculpe. Ujú. Cada clase, cada enseñanza tiene aproximadamente una hora, ¿cierto? De acuerdo a la hoja que yo Miriam, vi por acá en el... excelente pregunta, Miriam. Sí, están diseñadas para una hora. Pero, Miriam, o sea, nosotros los hispanos nos gusta socializar. Esa parte es importante. O sea, los americanos son diferentes y nuevamente el sistema, nosotros en ese sentido es un poco americano en que tenemos las cosas bien establecidas, bien, pero tómate el tiempo que sea necesario y que puedas. O sea, ni calvo ni con dos pelucas, como decimos nosotros. O sea, ni tan corto y que el tiempo sea así, ni tan largo que la gente diga, oye, no voy más porque aquí se nos dan las 3 de la mañana y no hemos terminado. Pero generalmente muchas personas se quieren quedar y mis clases son más largas que la mayoría. Pero es Claro, porque por y eso. si uno le, Mm. exacto, y si uno le pone allí la gracia del Señor, que pues nosotros, el Espíritu Santo, se pone bien dinámica y se interactúa bien. Y como dice mi hermana Olga, lo que es pecado y gracia, eso es un conjunto, va de la mano. Yo Entonces, también. sí, hay que explicarlo Sí, juntos. Entonces, sí, por eso le pregunto el tiempo, sí. porque supongamos que sean 2 horas y media, uno puede dar las dos clases, las dos Ujú. enseñanzas. Sí, muy bien, Miriam, excelente. Yo personalmente me parece que estos dos temas van muy bien juntos. Y así de una vez y la gente se va con un buen concepto y no se va simplemente con la ley, sino que se van con el evangelio, se van bien llenos, pues son Ujú. las enseñanzas fundamentales, porque gracia y pecado es ley y evangelio. Y luego, y de paso, bueno, seguramente tengan allí la oportunidad de compartir algo, tomarse algo, en fin. Entonces, sí, es buen criterio. De hecho, como ves, es parte de la libertad que ustedes tienen y es una buena recomendación. Así que Ok, siéntanse libres de hacerlo. gracias, pastor. Bueno, familia. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, que Dios los acompañe a todos. Vamos a dar la bendición arónica. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Que el Señor me los cuide, los guarde. Oren por mí también para que cuando esté en mi viaje todo vaya bien y que el Señor siga abriendo las Amén. puertas, ¿ok? Que Dios lo Amén. lleve en mucho. Que tenga Amén. bendecido viaje. Que Amén, vaya. amén. Bye Amén. bye. El viaje, mi Dios hermano. le bendiga, Gracias, Gracias, pastor. hermano. gracias, amigos. Dios los bendiga a todos Bendiciones. ustedes también. Muchas gracias a todos, Amén. compañeros, Amén. compañeras. Vayan con Dios. Amén. Igual, pastor. Bendiciones a todos. Que Dios le Todos. bendiga, pastor. Gracias. Igual, Bendiciones. gracias por sus oraciones y bueno, les mantendré al tanto de las cosas que me irán viendo engordar en la medida de que esté pasando más tiempo visitándolo, porque ustedes lo tratan a uno muy bien, ustedes lo llenan de su cariño, de su amor y de su comida que es muy rica, así que ya me irán viendo más cachetón. Ajá, y no mucho, ¿te oyó? Ok, Lo consienten. gracias. Bendiciones. Feliz viaje, pastor. Igual, bye bye. Sí, todos, para usted, pastor, que Dios me lo lleve bendecido y lo regrese bendecido nuevamente a Estados Unidos. Amén, gracias.